¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos esté viendo a través de nuestra plataforma, ya sea en Twitter, en Facebook, en YouTube o a través de plataformas de cable a través de todo el país, a través de Mundo TV, Ñublevisión, qué sé yo, digamos, en Yanquihue también estamos, por Radio Nunguén en Concepción, y por todas aquellas emisoras y aquellos canales que pasan nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. Estamos en nuestro sexto año, que lo hemos acompañado semana a semana, entre marzo y diciembre, entre marzo a enero del año siguiente, que estamos con ustedes y que nuestro objetivo es poder entregarles, obviamente, opiniones, argumentos, para que usted pueda conversar, pueda darle, digamos, contenido, digamos, en su entorno inmediato a la construcción de una democracia que tiene que solidificarse y la democracia se consolida desde la ciudadanía. Luego viene todos los otros niveles superiores, ¿no es cierto?, para que eso efectivamente funcione, pero tenemos que ser responsables para poder estar atentos a lo que pasa con nuestro país, con lo que pasa en el mundo y de qué manera todo eso influye. Agradecemos a Aurus, digamos, una joyería donde no solamente usted encuentra joyas, sino que a su vez, digamos, puede encontrar oro y particularmente unos pequeños lingotes de oro, que es una estupenda inversión, particularmente cuando hay incertidumbre económica, cuando hay inflación, el oro se valoriza. Normalmente todos aquellos que tienen mayores recursos, cuando ven incertidumbre o la rentabilidad es baja, definitivamente se refugian en el oro. Y eso le permite también, ya no es un tema de que tenga muchos recursos, sino que puede ir comprando de a poco estas pequeñas bolitas de oro que están en joyería Auros y donde usted las puede encontrar en su página web y encontrar los lugares donde las puede adquirir, tal cual usted ve en pantalla. Consecuencia, tenemos ahí un elemento, digamos, relevante. Si uno mira lo que ha pasado durante como se- esta, esta época de vacaciones en Chile, esta época estival, de verano, la verdad es que uno acá en Chile se desconecta, pero la verdad es que a nivel internacional hay una serie de elementos que han marcado y van a marcar lo que va a pasar a futuro. La primera de ellas, bueno, claramente estamos muy marcados por la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión que ha marcado un conflicto al interior de Ucrania y donde la decisión tanto de Biden como líder de ese occidente que él conduce, donde está la OTAN, donde está la Unión Europea, donde está Reino Unido, donde está Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, digamos, esa coalición que en definitiva va a sumar como 33 países en definitiva, son los que han colocado todas las sanciones a vida y por haber a Rusia. Y Rusia ha logrado desfasarse de todas esas sanciones y mantener su capacidad económica, claramente disminuida y afectada e impactada por esas sanciones. Pero se ha encontrado con socios que están dispuestos también a cooperarle, como el caso de China e India, que han aumentado en forma considerable las importaciones y el comercio con Rusia. También ahí está Turquía, que tiene una posición ambivalente toda vez que es parte de la OTAN, pero también tiene relaciones importantes con Rusia en términos de inversión y particularmente en el ámbito de la defensa. Pero todo esto significa de alguna manera entender de que este conflicto en Ucrania nos va a acompañar durante todo el año 2023. Este fue el tema principal que se abordó en la Cumbre de Seguridad de Múnich, realizada, digamos, alrededor del 19 de febrero de este año. Luego viene, digamos, reuniones que tuvo el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, con su homólogo chino, y con una China donde se le pide de que no le dé soporte militar a Rusia, perdón, y eso significa en la práctica de que hay una preocupación por el futuro que tenga efectivamente, digamos, este conflicto. De manera tal que lo que tenemos hoy día es un escenario donde el conflicto nos va a estar acompañando todo el año 2023 y esto tiene impactos económicos. Bueno, de eso trató la siguiente reunión que tuvo a finales de febrero, que fue el G20, los países más ricos del mundo, donde en definitiva hubo una reunión ya presencial, ¿no es cierto?, también con China, una China que anunció entre medio de que su pronóstico de crecimiento para el año 2023 estaría alrededor del 5%, pero también anunció en forma simultánea que su presupuesto de defensa va a aumentar un 7%. Y eso es coherente con lo que está haciendo Corea del Sur, con lo que anunció ya Alemania de que iba a superar el 2% del PIB, digamos, su inversión en defensa, y lo que están haciendo todos los otros países de Europa.
Es decir, tenemos acá en un escenario donde está marcado, por una parte, por un incremento del gasto en defensa en todos los países industrializados, y un gasto de defensa importante, y también, digamos, lo que ya venía aplicándose, un gasto en todo lo que es digamos, el aspecto farmacéutico y la investigación farmacéutica que viene de la pandemia. Y estas dos grandes industrias, la farmacéutica y la militar, tienen una incidencia relevante en lo que va a pasar en el mundo. Y de eso trata lo que está pasando ahora en Estados Unidos, donde la Fed, que es el Banco Central estadounidense, empieza junto con el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener una serie de reuniones que van a concluir este 23 de marzo, cuando se vaya a establecer exactamente cómo va a quedar, digamos, los indicadores macroeconómicos más relevantes a nivel mundial y que van a tener impacto en las decisiones que tome el Banco Central chileno. Este 23 de marzo vamos a ver si efectivamente, digamos, la Fed y el Fondo Monetario, ambas entidades diferentes, pero que están claramente en sintonía, van a establecer qué tan profunda va a ser la recesión o cuáles son los criterios o puntos que cada país va a tener que considerar adecuadamente para poder enfrentar este escenario negativo desde el punto de vista económico y comercial a nivel global. Pero entre medio está, como lo hemos dicho muchas veces, nosotros la negociación entre China y Estados Unidos. Tenemos que ver también qué es lo que pasa eh, digamos, con Medio Oriente, particularmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, en fin, hay una serie de actores que se están moviendo a nivel global y generan claramente incertidumbre. Y los temas de riesgo tienen que ver primero con la posibilidad de que haya una espiral de ataque nuclear asociado al conflicto de Ucrania, lo que haga China con respecto a Taiwán, los ensayos que está realizando Corea del Norte, que está demostrando un acceso a tecnología que no se había visto en los últimos 10 años, y que representa claramente un escenario un tanto más complejo. En América Latina, digamos, tenemos que las protestas desde Colombia contra Petro, en Ecuador contra el presidente Lazo, en Perú particularmente, cuya situación se mantiene así en un stand-by, digamos, preocupante porque la violencia no ha parado en el sur de Perú, particularmente en la región de Puno. Ya van más de 60 muertos a raíz de los enfrentamientos con la policía. Hay más de 1.300 heridos, donde la mitad son militares y policías. Digamos, claramente preocupa. Preocupa la situación también en Bolivia y los preparativos que se están haciendo Argentina respecto a las próximas primarias que son en el mes de agosto, ya considerando que hay elecciones presidenciales y legislativas en el mes de octubre y que claramente van a cambiar probablemente como los ejes principales de la política exterior y la política interna en Argentina, donde no se sabe qué va a pasar con el kirchnerismo y donde se están preparando para todo ello. Por lo tanto, muchas noticias que uno ve hoy día en Argentina debe contextualizarlas en este escenario que es de preocupación para las fuerzas, ¿no es cierto?, como que si yo, kirchneristas, pero también es todo un desafío para las fuerzas que son de oposición al kirchnerismo y que no necesariamente son de derecha. Entonces, acá tenemos, yo diría, un proceso en el cual Chile, digamos, tiene que necesariamente eh, mirar, digamos, el mundo de una forma diferente. A ver, yo diría, eh, hoy día la solución de los conflictos en Ucrania, los debates acerca de la divinidad democrática o el tránsito de la democracia hacia la autocracia, como pasa en El Salvador, por ejemplo, son preocupaciones mundiales. Pero la solución de estos problemas está directamente relacionada con la posición que las potencias quieren lograr de aquí al 2050. Es decir, la solución de los conflictos actuales, cualquiera que sean, en definitiva se va a lograr en virtud de la posición esperada que las potencias quieren obtener al año 2050. Eh, Países como los nuestros en América Latina, y Chile en particular, con suerte estamos preocupados del 2025, que no estamos ahogados en el 2023 y probablemente muy preocupados por el 2024. Pues bien, si no miramos en nuestro futuro en 2050, difícilmente vamos a poder negociar, establecer alianzas, establecer nuestra posición con las potencias que ya están pensando en lo que va a pasar el año 2050. Es decir, hay mucho que hacer, pero también hay que preocuparse de lo que pasa en el campo interno. Y en el campo interno hay muchas cosas, y aquí se plantea si acaso nos estamos enfrentando al inicio, una etapa donde el populismo y la polarización van a estar presentes, o simplemente debemos empezar a mirar a los actores y el proceso político de una forma distinta. Bueno, para eso tenemos un gran invitado.
Efectivamente, tal como señalábamos, el inicio del año político en Chile, que es diferente a lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en Argentina, ellos tienen el inicio del año político en febrero porque vacacionan en enero. En Europa han pasado muchas cosas relevantes entre el G20, que ya lo comentábamos, entre la cumbre de seguridad, pero la dinámica del mundo claramente avanza a un ritmo que muchas veces en Chile no se percibe. Pero para poder mirar el mundo desde Chile, necesito saber qué pasa acá. Y efectivamente, para esta oportunidad, tenemos a un gran amigo de la casa, digamos, el abogado Gabriel Alemparte, cientista político además, digamos, de nuestro escenario doméstico acá en nuestro país, con quien digamos, nos encanta poder conversar porque además se hace con argumentos, se hace con perspectiva, y claramente este inicio de año político significa mirar cómo es el primer año de Boric, qué se espera para el segundo año de Boric, con una agenda legislativa compleja, con una conmemoración de los 50 años también que va a despertar muchas opiniones diversas y encontradas, con una agenda legislativa que está francamente, yo diría, detenida, con lo que significa además un proceso constituyente recién empezando. Entonces, hay una cantidad de temas, así que, Gabriel, creo que tenemos temas suficientes como para poder entretenernos y darles a nuestros auditores y televidentes, eh, digamos, argumentos para que ellos puedan conversar también en su casa respecto a este proceso político chileno que nos importa a todos. Muy bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Guillermo. Encantado de estar en el programa y evidentemente tenemos temas para, para cortar paño durante largo rato. Así que si los teleauditores y quienes nos ven nos quieren seguir, vamos a tener conversación para rato porque la verdad es que está muy movido el panorama. Exactamente. ¿Cómo harías tú la primera fotografía para que podamos nosotros entender qué es lo que pasa dentro de este aniversario, dentro de este proceso constituyente, dentro de esta conmemoración, dentro de la agenda legislativa? ¿Cuál es la fotografía que tú sacas para que podamos empezar, digamos, como decía alguien allá hace muchos años atrás, a declarar el choclo? Mira, yo creo que, a ver, creo que hay que partir, para poder ir desgranando el choclo, hay que partir por el primer año de gobierno del presidente Boric, ¿no? Que se conmemora este día 11 de marzo, donde se cumple un año de que asumiera el mando, ¿no? Yo creo que el presidente Boric y su gobierno han mostrado un primer año de excesiva debilidad, fragilidad, frivolidad, lenidad en una serie de materias, y en aquellas, curiosamente, que no estaban en el programa y que precisamente son las que ellos no empujaban, son aquellas que han salido adelante, ¿ah? El TPP-11, eh, el rechazo finalmente, el rechazo al proyecto constitucional, y así en varias materias, el rechazo ayer en el caso de la reforma tributaria, o sea, lo que ha generado una situación económica de mayor tranquilidad dentro de la gravedad, o sea, como se dice, con pronóstico reservado, y que además ha tenido una gestión con muchísimos tropiezos, con una cantidad de errores no forzados impresionante, con un pésimo manejo en materia de política exterior. Y creo que lo que tiene para mostrar en términos de triunfo es muy escaso, en términos concretos, en términos reales en un primer año, si uno hiciera una suma para la resta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un primer año bastante eficiente, un primer año que hay que dividirlo en dos partes, antes y después del plebiscito del 4 de septiembre. Antes tuvimos un presidente que estuvo permanentemente en campaña, absolutamente involucrado en el proceso constituyente por una de las alternativas, en este caso por el apruebo del texto, que puso todo su capital político, pero además el condicionamiento del cumplimiento de su programa de gobierno al cumplimiento a la aprobación del proceso constituyente, del texto constitucional, y una vez que se dio cuenta de una aplastante derrota, se dio cuenta no solamente de la impericia de su propia gente, la impericia política de su sector, en particular de Apruebo Dignidad y
y del Partido Comunista y del Frente Amplio, lo que hizo que obviamente cambiara el ritmo a partir del 4 de septiembre, sin entender o sin haber hecho un análisis muy profundo, porque yo creo que todavía sigue, es un gobierno que todavía sigue en shock y no ha sido capaz de analizar o entender el tono de la ciudadanía después del 4 de septiembre. Y bueno, y tuvo que recurrir a ministros de mayor experiencia después del 4 de septiembre, tratar de echar mano a socialismo democrático, sumarse al proceso constituyente número 2, en el sentido de auspiciar el acuerdo marco, y termina con dos listas en su propia coalición y con una coalición con dos almas muy fracturadas que probablemente a partir de un posible cambio de gabinete, si es que lo hubiese, se va a fracturar aún más. Entonces, el panorama no es auspicioso. Lo único que sí, yo creo que lo único que tiene como para mostrar es una cosa bien paradójica, que el tema económico, la economía no anda tan mal como se creyó que iba a andar. Ha bajado algo la inflación, hubo un superávit fiscal que se debe básicamente a tres elementos. Uno, se compara con el año en pandemia. Dos, se compara, o sea, se hace un aumento muy importante de la recaudación producto de los cuatro contratos de operación especial del litio que había dejado Sebastián Piñera como legado y que ellos mismos cuestionaron al inicio del gobierno, incluso trataron de bajar esas licitaciones. Y en tercer lugar, yo te diría que por la subejecución presupuestaria que hubo en los distintos ministerios, finalmente eso hizo que hubiese un superávit fiscal que probablemente, según todos los especialistas, y yo creo lo mismo, no debiese mantenerse el año 2023. Ya, Yo con te todo, diría que ese es más o menos, uno podría decir, un resumen de este primer año, muy, yo diría, Guillermo, muy accidentado, pero con un gobierno de una impericia política muy brutal, donde la cantidad de errores no forzados ha sido muy brutal. Aquí no ha habido una oposición precisamente obstruccionista, como fueron ellos en su momento, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet como en el gobierno del presidente Piñera. Yo te diría que más bien uno ve una impericia, una frivolidad muy grande a la hora de gobernar y una como incapacidad, diría yo, de poder entender el rol que cumplen muchos ministros y el propio presidente de la República como jefe de Estado. Entonces, creo que el panorama es, y solo para concluir esta parte, yo te diría que el presidente en términos de encuesta, más o menos uno podría decir que sigue teniendo o está en su voto más duro, en la gente que lo apoyó en primera vuelta, entre el 26 y el 35 se ha movido básicamente desde el plebiscito en adelante. Y yo, un tema estacional, obviamente en el verano sube un poquito, pero ahora ya se va a empezar a poner un poquito más complejo. Yo creo que las encuestas que vienen este domingo, después del tema de la reforma tributaria, después del incidente del ministro de Educación, después de un 8M bastante del lavado, después de el asalto en el aeropuerto de Santiago, obviamente eso va a tener una repercusión a la baja en su popularidad. no, eso sin lugar a dudas. ¿Tú estarías de acuerdo? O sea, yo por lo menos dentro de la perspectiva de análisis que uno tiene, digamos, establece, yo diría, y ahí quizás sintetizando, pero colocando otro elemento en la mesa, efectivamente, el punto de inflexión del gobierno de Boric es el 4 de septiembre y ese rotundo rechazo de un 62%, que al final del día, a mi modo de ver, deja a un gobierno de minoría y con un potencial presidente aislado, porque tiene que ver cómo maneja la relación con su propia coalición. Deja en evidencia la debilidad que tiene en el legislativo, donde no tiene la mayoría ni las capacidades para generar una negociación con la oposición. Ya no dedicaremos a la oposición como hasta ahora, pero claramente el jefe de Estado, el presidente, parece ser hoy día un gobierno de minoría que tiende a estar aislado. ¿Lo ves tú también de esa manera? Lo veo de esa manera desde fuera, Guillermo, Ya. pero tengo un matiz con una palabra que usaste. Fue un momento de inflexión el 4 de septiembre. Sí, yo creo que fue un momento de inflexión en términos de que hoy día la celebración de una economía menos mala de lo que esperábamos para el 2023 tiene mucho que ver con ese triunfo del 4 de septiembre, pero siento que en lo político el gobierno no ha hecho el punto de inflexión del 4 de septiembre. No, le ha costado mucho procesar
ese punto de inflexión. Yo creo que muy ya a final de año el presidente, yo te diría que más bien al enfrentar el tema de los incendios, vino recién a comprender lo importante que era la gestión administrativa del gobierno, el tener ministros que tuvieran capacidad. Y yo te diría que además esto cruzado por un tema fundamental que no es evidentemente una responsabilidad del presidente Boric, es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero a ver, los presidentes eh, gobiernan no para dar excusas, sino más bien para hacerse cargo de los problemas del país que les tocan. Y claramente el problema de la seguridad pública, el orden público, el cuidado de las fronteras, la migración descontrolada, el crimen organizado que se cuela, eh, y el gobierno, incluso yo te diría que ha tenido, Guillermo, voy a ser más duro, creo que ha tenido una derrota cultural. Cuando uno observa a la ministra Vallejo la otra vez en un video anunciando las buenas nuevas del gobierno, y las buenas nuevas del gobierno son que se militarizó la frontera, que la economía ha crecido porque la inversión ha mejorado y la inversión ha mejorado producto de lo que ocurrió el 4 de septiembre. Uno dice, bueno, para alguien que se declara marxista y comunista y es militante del Partido Comunista, es una derrota cultural que tal vez ni siquiera ella misma se da cuenta. Entonces yo creo que el gobierno está muy desorientado, todavía no logra entender cuando vemos la reacción del gobierno a propósito del rechazo a la reforma tributaria, de una violencia, de una virulencia, para salir a atacar con una fuerza inusitada, desde el jefe del Estado a los ministros, que más bien parecen comentaristas o más bien parecen miembros de una garra brava, y después llaman a acuerdos, pero acusan casi de delincuentes a aquellos que han votado en contra de la reforma tributaria, cuando además digámoslo, Guillermo, tenían los votos para aprobarla en la Cámara de Diputados. El problema es que sus propios parlamentarios o no llegaron a votar o tuvieron un incidente ahí con el Partido Ecologista Verde y perdieron 3 votos. Entonces, finalmente, es un gobierno que está muy desorientado, que no ha logrado dar en el tono de la música. A veces el presidente logra él, en lo personal, volver a dar ese tono, pero vuelve de nuevo a desentonar. Y yo creo que además hubo una crisis muy relevante que también estamos dejando pasar en este año, que fue la crisis a propósito de los indultos que concedió a final del año 2022 y que produjeron obviamente un escándalo político de magnitudes que además era absolutamente inentendible con la situación de seguridad pública que se estaba viviendo. Entonces, el presidente eh, a veces me da la sensación de que da el tono de jefe de Estado, pero le dura muy poco y vuelve a perder el control. Y además, siento que se habla de un cambio de gabinete, pero no se habla de cuál es el rumbo que quiere tomar el gobierno. Algún presidente creo que antes de definir los nombres tiene que definir qué es lo que quiere hacer, hasta dónde quiere apuntar y después buscar los nombres necesarios para eso. Aquí, cuando se habla del tema del cambio de gabinete, más que nunca, mira, Guillermo, la experiencia que yo tengo en el Estado, los cambios de gabinete efectivamente también obedecen a equilibrios políticos de las coaliciones al interior del gobierno y eso es natural, es normal en un gobierno presidencial y como tú lo bien sabes, también en un sistema parlamentario, no tiene nada de nuevo ni de escandaloso. Pero aquí ya pasó a un nivel de pérdida del pudor. Es como denme 3, denme 4, yo calzo 5 subsecretarios, yo calzo 3 ministros. Es como, no hay un perfil para encontrar a los mejores y tampoco hay una línea conductora, un relato para llegar a lo que se quiere llegar. El presidente no ha aclarado para dónde quiere llevar el barco y eso hace que en el fondo los ministros actúen dentro de sus propias almas y se contradigan y cometan errores muchas veces eh, bastante torpe y además un gran grupo de ministros que tiene carteras que pueden dar mucha visibilidad al gobierno y mucha ejecución y mucha gestión administrativa muy pobre. El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería con problemas de definiciones clave. Entonces, yo creo que ahí hay un desbarajuste
que el presidente no ha logrado salir de él. ¿Sí? A partir de lo que tú dices, en el fondo uno podría sostener de que hoy día el programa de gobierno con el cual el presidente Boris y su coalición llega al poder acá en Chile está naufragado. Es decir, o el presidente toma una decisión en términos de poder hacer cambios drásticos en las prioridades de ese programa de gobierno, que recordemos es refundacional. ¿Ya? Y yo creo que la impericia, claro, en parte es impericia, pero yo creo que en gran parte también, y ahí recojo una parte de lo que tú decías, va orientado a que parte de la coalición y el propio presidente insiste que la refundación es necesaria, es posible y que ellos tienen la capacidad de ver hacia dónde hay que ir y todo el resto estamos equivocados. Y esta suerte de desertores o hipos refundacionales, discúlpame la expresión, digamos, finalmente hace que el presidente esté dando bandazos, y bandazos que no son menores, respecto a un cambio de transformación que Chile necesita, pero claramente no está reflejado en el programa de gobierno. Entonces, ahí yo creo que hay un tema que hace difícil ver que este próximo año pueda superar o por lo menos orientarse adecuadamente respecto a lo que la ciudadanía espera. ¿Qué pasa, Guillermo? Es que un presidente de la República en un sistema hiperpresidencialista, tú lo sabes también, eh, mira, a mí me lo dijo una vez muy bien el presidente Lago. La tarea de un presidente fundamental es, uno, ser un primer comunicador de la nación. Como jefe del Estado tiene la capacidad de unir al país, tiene que tener esa capacidad de ser un símbolo de unidad. Por lo tanto, tiene que escuchar a todos y recoger una parte importante y obviamente entender que la política es en la medida de lo posible. La frase de don Patricio Elwin, tan vilipendiada, es tan cierta como la política. Así hay que leer a Maquiavelo en adelante como para entender que la política es necesariamente el arte de lo posible. Cosa que evidentemente esta generación que llegó pidiendo todo y lo imposible se dio cuenta que no era posible un ánimo de la profundidad de la profundidad yo te diría, de afán refundacional, pero sin la calidad suficiente. Porque, por ejemplo, Guillermo, yo me pregunto, este fue un gobierno que nació a partir de las marchas del año 2011. Sus principales líderes son de esas marchas que pasaron de la universidad al Parlamento. Y resulta que si tú miras el Ministerio de Educación, yo no he visto ninguna política pública realmente importante o relevante. Uno habría dicho, no sé, uno diría, a ver, para el presidente Lago, que venía del Ministerio de Obras Públicas, cuando fue electo presidente, las obras públicas eran un tema relevante en su gestión como presidente, porque tiene un corazoncito, ¿no? Cada presidente tiene un sello, sabe de dónde viene. Yo habría creído que el sello de este gobierno iba a estar en educación. No se ve eso, no, por el contrario, se ve un ministerio tremendamente deficiente. Entonces, volviendo a lo que decía el presidente Lago, un primer gran comunicador, un jefe de Estado como un símbolo de unión, creo que en las dos el presidente ha fallado. No es un símbolo de unión, es más bien un presidente que busca cada cierto tiempo, y basta ver el discurso de el momento en que se rechaza la reforma tributaria, la agresividad del presidente, que ha sido además una tónica en distintos momentos, ¿no? Una suerte como de intolerancia a la frustración muy grande que un primer mandatario tiene que tener por esencia, una pérdida de control, y por el lado de la comunicación también muy errática, muy poco clara. Siguiendo los elementos que debe tener un jefe del Estado, tiene que ser alguien que se preocupe por la gestión pública. El presidente claramente y su coalición no estaba preparada para gobernar. No tenía los cuadros necesarios para gobernar y ha tenido que venir a rescatarlo el, el socialismo democrático en lo que se puede, ¿no? Y por último, yo te diría que dentro de las características que señala el presidente Lago en su libro Mi Vida, eh, la otra característica que tiene que tener un presidente es fundamentalmente ser un director de orquesta. Y cuando el director de orquesta no mueve bien la batuta y no dirige correctamente, la diferencia entre directores de orquesta como Leonard Bernstein, Sergio Sawa u otro, evidentemente
lo que empieza a pasar es que yo te diría, la orquesta empieza a sonar mal, los timbales entran en el momento incorrecto, el solo de piano también, no hay una música correcta y la otra función que tiene un jefe de Estado es cortar. Déjenme ponerlo en términos muy chilenos, es cortar el paño, o sea, cuando hay una definición importante que tomar, como por ejemplo el tema de la ISAPRE, y todo lo que está ocurriendo en torno a ese tema, lo que tiene que hacer un presidente es sentarse con los ministros del ramo, escuchar a las almas que hayan en torno a la materia y tomar una decisión. Es él, eh, eh, Woodrow Wilson tenía una pelota sobre su escritorio en la Casa Blanca que decía, la pelota termina acá, the boxes stop here, the balls stop here. O sea, cuando los problemas llegan a la mesa del presidente para que el presidente los corte y nunca son problemas simples de resolverlo. Y lo cuenta el presidente Obama, cualquier presidente lo cuenta en su biografía. Cuando el presidente Obama tiene una frase genial en su en su biografía, en su autobiografía, que dice, cuando los problemas llegaban a mi mesa, yo tenía que elegir entre lo que era peor o lo menos peor, porque ya cuando llegan a mí son de tal complicación los problemas que nunca son tomar decisión buena o muy buena, sino la peor o la menos peor. Ese es el elemento. Yo creo que el presidente Boric ha fallado en todos esos elementos. Eh, Uno podría decir qué cosas positivas tiene, porque yo no tengo ninguna intención tampoco, yo trato de ver qué cosas. Yo creo que él es un presidente cercano a la gente, tiene una cercanía importante, cercano en el sentido que es una persona que la gente siente como accesible, pero eso no, pero eso también juega en contra, porque la gente también espera a un presidente una cierta bonomia, un cierto respeto hacia el cargo, una cierta formalidad hacia lo que significa un presidente de la República. Hemos pasado chascarros como el de John Kerry cuando entró y no reconoció a John Kerry y John Kerry lo invita a tomarse una cerveza, es realmente una vergüenza. Hemos pasado chascarros internacionales eh, de magnitud, o sea, todo lo que es en materia de relaciones exteriores, y ese es para un tema que puede ser para mucho más largo, es una serie de impericias y de incapacidad absoluta por parte de este gobierno. O sea, las relaciones exteriores creo que es de lo más malo que existe desde el retorno a la democracia, habiendo tenido competidores malos, creo, en la Cancillería. ¿Ah? Y por lo tanto, creo que está rompiendo un récord, de verdad. Yo te diría que eso es más o menos el primer año. ¿Ah? Uno podría hacerse una película por ahí. ¿Sí? Digamos, bueno, eso es el año del gobierno. ¿Cómo ves el año de la oposición? Porque tú bien lo decías finalmente, entre los errores no forzados, los disparos en el pie, y todas las problemáticas internas del gobierno, que prácticamente se hacen oposición ellos mismos. ¿Cómo ves la fotografía de la oposición? Que la oposición, digamos, ha ido, yo diría, avanzando, ha logrado dos listas, pero sin dejar de lado una cantidad de problemas internos. De repente hay falta de ideas, falta de propuestas, capacidad de poder llegar a acuerdos con ideas que sean, yo diría, convocantes para la ciudadanía. Y se ve una oposición que no parecía estar tan cerca de la ciudadanía, sino que mucho más cerca de la distribución del poder interno. ¿Es tan así eso como lo ves? Mira, yo creo que hay varias oposiciones, ¿no? Yo creo que hay varias oposiciones. Yo creo que después del 4 de septiembre, yo te diría que creció esa oposición sobre la base de un espíritu de sentido común. El rechazo logró aunar fuerzas que probablemente jamás habrían estado juntas, ¿no? Eso es casi un mérito de lo malo que fue el proceso constituyente, porque aquí se habla mucho que el proceso constituyente o la constitución fue rechazada porque nadie la leyó, porque habían fake news, porque yo creo que es una falta de respeto con 8,8 millones de chilenos que sabían perfectamente en qué al menos los tocaba la Constitución. Si uno hablaba con un regante del Maule, sabía perfectamente que el problema de los derechos de agua que iba a tener eran graves, ¿no? Eh,
En ese sentido, Guillermo, yo creo que hay varias oposiciones, ¿no? Yo te diría que yo distinguiría básicamente unas cuatro oposiciones. ¿Ah? Yo distinguiría por un lado el Partido Republicano, que tiene una posición muy clara, eh, una posición bastante invariable, coherente, diría yo, sin compartirla, por supuesto. Yo no comparto la posición del Partido Republicano, pero reconozco la coherencia que ellos tienen en su discurso, en sus maneras. No han sido particularmente, además, una oposición particularmente odiosa ni obstruccionista, han cumplido el rol. Después hay una segunda derecha, diría yo, que es la derecha más clásica, digamos, la derecha más liberal, que uno podría decir que va de Bópoli a la UDI, que en distintos momentos ha sido bastante colaborativa con el gobierno. Quizás con no muchas ideas que permitan conectar con la ciudad, pero con la ciudadanía, pero sí muy colaborativa con el gobierno, yo te diría incluso pagando un costo importante. Mucha gente, mucho votante de derecha hoy día prefiere o está, no sé si prefiere, pero le gusta una oposición más dura del tipo republicano que una colaboración como la que creo que patrióticamente y con mucho talento llevó a cabo Javier Macaya, el presidente de la UDI en el momento constitucional, incluso asumiendo un costo. Para mí un líder que asume un costo sin compartir con Javier Macaya, a quien he estado 2 o 3 veces en mi vida con él, yo reconozco a alguien que es capaz de perder capital político con tal de poner al país por delante. Yo creo que hay muy pocos líderes que hacen eso. La diferencia de un liderazgo está ahí, ¿no? Del montón, el maratonista que se aleja del montón es precisamente ese, ¿no? Y yo creo que ahí tampoco ha habido una oposición extremadamente obstruccionista, si este gobierno se obstruye a sí mismo, Ricardo. Eh, no lo he visto. Después hay un centro político que se está formando que, bueno, Carlos Peña lo decía en una columna en el Mercurio, que existe, lo estamos formando tanto desde el Partido Demócrata como de nuestro socio amarillo, que es incipiente, que estamos en un proceso de formación. En el caso de Demócratas tenemos 2 senadores y 4 diputados, por lo tanto ya hay una bancada demócrata. Estamos en un proceso de formación del partido, es altamente probable, y esto lo digo aquí en exclusiva, pero es muy altamente probable que nosotros seamos partido eh, muy próximamente. Nosotros tenemos hasta el mes de junio para poder ser partido. Y Amarillos también, Amarillo incluso va un poquito más avanzado porque partió antes, por lo tanto, no digo que es un proceso fácil, porque hoy día que la gente participe en política no es fácil, pero en ese sentido hemos recopilado, estamos recopilando las firmas y la gente está participando y hemos tenido actividad en ese sentido y hemos planteado además una moderación en el sentido de plantear una idea respecto de temas centrales, de poner a Chile en el centro, que tiene que ver con la seguridad pública, con el problema de fronteras abiertas, de migración, de militarización de la frontera en el sentido de darle a las Fuerzas Armadas los roles que corresponden, de conversar de temas como la explotación del litio, una estrategia nacional, de temas que creo que son relevantes para la ciudadanía, que además ayer nuestros 4 diputados fueron parte del rechazo a la reforma tributaria por los problemas que ésta tenía con la clase media y particularmente con la clase media, a la que no se le puede seguir cargando la mano en términos tributarios. Y yo te diría que hay una cuarta oposición, que es una oposición como colaborativa del gobierno, que yo creo que está en una democracia cristiana y en un partido radical muy desdibujado, con muchos conflictos internos y con mucha gente que se ha ido de esos partidos. Yo te diría que es más o menos esa la figura de la oposición. Entonces, yo sí, yo creo que ahí la oposición va a tener que tomar unas definiciones que yo creo que tiene hasta mayo para hacerlo, porque finalmente pareciera ser que las elecciones de consejeros constitucionales el 7 de mayo se va a transformar, se quiere o no se quiere, en un nuevo plebiscito para el gobierno respecto a qué es lo que significa, pero además donde, como tú bien decías al inicio, van en dos listas.
Y ahí sorprende, digamos, la mutación que tiene el Partido Socialista, que se va a la coalición de Apruebo de Dignidad, y donde en definitiva, digamos, hace, yo diría, doblete con el Partido Comunista y se transforma en los dos partidos más relevantes de apoyo al gobierno, porque finalmente Convergencia Social, a todo lo que es Revolución Democrática, al que sé yo, y otros, son bastante minoritarios en términos de peso específico, desde el punto de vista político, legislativo, etcétera. Digamos, para algunos es un déjà vu de la Unidad Popular, o sea, vale decir, el Partido Socialista y el Partido Comunista nuevamente en el gobierno, en el poder. ¿Podrá Boris manejarse con ellos realmente? O sea, decir, ¿cómo ves tú el escenario en torno a este 7 de mayo, que también va a ser relevante para la oposición, sin lugar a dudas? Sea, a ver, el 7 de mayo sin duda constituye, Guillermo, una nueva distribución de fuerzas. Vamos a elegir un Senado. Eh, pues seamos así de claros, vamos a elegir un Senado. El Senado tiene 50 senadores, vamos a elegir 50 consejeros de la misma forma que se eligen los senadores. O sea, no puede ser más sintomático de cuáles van a ser las fuerzas. El resultado de eso va a ser muy sintomático de cómo están las fuerzas, distribuye las fuerzas políticas en el país. Eh, por eso yo creo que se juega mucho en esa elección, en el sentido de, nuevamente, no solamente va a ser un plebiscito al gobierno, sino que además también creo que va a ser una distribución de fuerzas que además es muy interesante, Guillermo, porque es por primera vez una distribución de fuerzas que va a medir el voto obligatorio. Entonces, va a ser incluso mucho más precisa que lo que hoy día tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Eso por una parte. Sí, restándole dramatismo a la comparación histórica con la Unidad Popular, efectivamente el presidente en esto de las dos listas y en el traspaso del Partido Socialista a una lista con Apruebo Dignidad, y una lista absolutamente insólita con algunos personajes como el Partido Liberal, que yo sinceramente en la historia del Partido Liberal en Chile, perdona que haga esta digresión, es absolutamente incomprensible que el Partido Liberal esté en esa lógica. No calza, prácticamente habría que cambiarle el nombre, creo yo. Eh, y uno, bueno, hace un análisis de ahí, bueno, y efectivamente, ¿no? Uno dice, desde el año 1970 que no se veía esta conformación de fuerza con una digresión especial que tiene que ver con un PPD y una democracia, no contemos la democracia cristiana porque está fuera del gobierno, pero con el PPD en una, en un liderazgo realmente impresentable, creo yo, por parte de su presidenta Natalia Piergentili. Voy a ser bien duro aquí. Yo creo que Natalia Piergentili ha demostrado un nivel de, yo diría, de oportunismo político, casi de incoherencia política muy notable, porque finalmente hablan de dos listas, pero yo te diría que en muchas regiones hay ciertas omisiones para apoyar a un candidato, por lo tanto no son tan dos listas. Hace pocos días atrás se hizo un encuentro programático para el efecto de los temas de la Constitución y era un acuerdo programático que iba desde el PPD hasta el Partido Comunista, por lo tanto siguen actuando con un bloque importante ahí, que no sé si eso se va a dar en la comisión de expertos, porque los expertos, si bien fueron electos por los partidos, igual tienen una cierta independencia como expertos en sus conocimientos, ¿no? En su responsabilidad pública, ¿no? Creo que ahí debo decir que el Consejo Constitucional, con todas las aprehensiones y escepticismos producto del primer proceso, partió muy bien. Creo que hay gente muy seria de todos los sectores. Yo tengo el gusto de conocer a muchos de los colegas que están ahí, tanto de la derecha, del centro y de la izquierda, y yo te diría que hay gente realmente muy buena, gente que además nunca va a anteponer el conocimiento, la evidencia, la sapiencia frente a, un, a algún tipo de orden política. Algunos puede que haya, efectivamente, pero hay gente de verdad de muy buena calidad. O sea, creo que hay gente que
personas como Gabriel Osorio del Partido Socialista, Catalina Lagos del Partido Socialista, gente como personas como Sebastián Soto de Renovación Nacional o Evópolis, no recuerdo en este momento, personas como el ex senador Hernán Larraín o Teodoro Rivera, creo que son personas que eh, o Paz Anastasiadis, por ponerte un caso, una mujer demócrata cristiana de regiones que es abogada y que además de eso estuvo por el rechazo, por lo tanto con una responsabilidad política bien importante. Creo que hay gente de muy buen nivel ahí. Verónica Undurraga, sin duda, en la presidencia nos demostró estos días un buen elemento ahí. Pero efectivamente, yo creo que el gobierno está cruzado, Guillermo, por esta cara refundacional que los partidos creen que se va a atenuar o mejorar en la medida de más cargos o menos cargos en el gobierno. Y yo creo que eso no se va a atenuar. A mí la gente me pregunta mucho por estos días, Guillermo, que si, oye, vas a haber cambio de gabinete, me dicen. Y mi respuesta natural es, bueno, ¿y qué? Vamos a cambiar a A por B, a C por D y a E por F. Pero no tenemos claro cuál es el camino. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿para qué? Eh, para que haya, en vez de un militante de convergencia social en un ministerio, pase a estar en manos de un socialista o un PPD. No sé si eso va a cambiar en algo las indefiniciones del presidente o estos hipos refundacionales, como tú bien los llamaste. ¿Sí? Oye, no te puedo dejar de preguntar, bueno, ya el tiempo avanzando, pero en el día, bueno, recuerdo que nosotros grabamos los días jueves, en consecuencia estamos previo al día sábado, que es el 11 de septiembre, y estamos, digamos, 11 de marzo, 11 de marzo. perdón, los días 11 de marzo, perdón. No, Por la- no, sí, los once marcan en este país. sí, no, definitivamente. ¿Y tú sabes por qué era o no? Porque el general Pinochet, a partir del 11 de septiembre, cuando fija los itinerarios, él tenía una cábala con el número Acaba. 11 a propósito de eso. Por eso siempre los procesos eh, políticos se producen los 11. El 11 de marzo se asume, el 11 de marzo se cumplen los aniversarios. Entonces, ese es el motivo. Algún día otro hay que hacer un programa acerca de la influencia esotérica de los mandatarios, digamos, Ah, porque no, absolutamente. No, cada uno de ellos, hay historia, pero ahí hay una historia para programas. Eso es una historia sí, para un programa completo. Ah, exactamente. la bruja de Gabriel González Videla, hay varios casos bien paradigmáticos. Así es. Oye, pero digo, quiero llevarte a un anuncio que hizo una comunidad mapuche, que donde estaría de acuerdo el presidente Boric, de poder llevar el tema del conflicto mapuche entre el Estado de Chile y la nación mapuche a una corte de arbitraje internacional y donde estaría eventualmente, digamos, un viejo conocido nuestro que es el juez Baltasar Garzón, que ya está ya bastante entrado en años, pero que estaría disponible para hacer algo por el estilo. ¿Es dable eso? Porque esto es un anuncio, no hay nada concreto, ¿no? Pero es dable que el jefe de Estado se pueda involucrar en una cosa así, concretamente cuando estamos hablando finalmente de soberanía, ¿no? No sé si tienes una opinión, digamos, espero no complicarte con la pregunta. No, no, no me complica para nada la pregunta. Baltasar Garzón es un ex ministro de la Audiencia Nacional de España. Tiene luces y sombras muy profundas, es un hombre polémico. Eh, Durante su periodo persiguió cosas muy relevantes como el terrorismo en España, muy ligado en su momento al Partido Socialista Obrero Español, muy ligado a Felipe González, después quebró con el Partido Socialista Obrero Español y se ha movido hacia posiciones de una izquierda más radical e identitaria ya hace mucho rato. En el caso del arresto del general Pinochet el año 98, él actuó, yo creo, bastante guiado ideológicamente, pero con un sentido de derecho internacional. Es una persona reconocidamente sabedora de derecho internacional. Tampoco desmerezcamos al juez Baltasar Garzón, muy cuestionado en España, y que se ha desdibujado en el tiempo con mucha fuerza por defender causas
un tanto perdida. Yo cuando leí la noticia ayer sencillamente me pregunté si efectivamente era cierta la noticia. Llegué al nivel del estupor. Porque efectivamente si la noticia llegara a ser cierta y el presidente está intentando contactar al juez Garzón o alguien por el presidente está intentando conectarlo para tener una resolución amistosa y una suerte de Curios Amicae de Baltasar Garzón entre el Estado de Chile y el Estado Nación Mapuche, sencillamente yo me atrevería a enviarlo a algún lugar para tratarse de cosas bastante complejas, porque sencillamente no se entiende absolutamente nada. O sea, a ver, Ricardo, es tan inverosímil la noticia que llego a creer, a dudar que el presidente pueda estar en algo así. Y si estuviera en algo así, después del 4 de septiembre, donde además en la Araucanía el rechazo obtuvo el casi 80% de los votos, donde las normas de plurinacionalidad fueron de lo más rechazado del texto constitucional. Sencillamente, ¿sabes qué es lo que me pasa con esta noticia? Que me deja en un nivel de estupor tan grande que prefiero siquiera imaginarme esta locura. Lo calificaría de una locura, fíjate, no me atrevería a calificarlo de otra manera. Eh, además, creo que no hay ninguna atribución, sencillamente no hay ninguna atribución, no hay ninguna capacidad de una renuncia internacional a la soberanía de Chile para entregársela al juez Garzón para que medie entre dos estados, porque no hay dos estados, entonces sencillamente no entendería absolutamente nada. Leonel, nos quedan, digamos, 3 minutos de hecho, y te quiero pedir que en estos 3 minutos puedas plantear desde tu experiencia y conocimiento, el mejor escenario que tiene Chile para el próximo año, o sea, para los próximos 12 meses en realidad, y el peor escenario que podríamos, digamos, enfrentar. ¿Cuál serían esas dos cosas para poder dejar un tema de reflexión y conversación para quienes nos siguen? El mejor escenario creo sería un control muy efectivo de la frontera con Bolivia y con Perú, muy efectivo en el sentido de darle atribuciones reales, que es un acuerdo que se tomó en febrero de la discusión de ciertas normas de las reglas de uso de fuerza en la frontera por parte de las Fuerzas Armadas y darle un verdadero apoyo en el sentido de apoyo no solo institucional, jurídico, sino también de uso de la fuerza cuando se encuentren con el crimen organizado y sea realmente una medida efectiva y no efectista, y que eso detenga la migración descontrolada sin ningún tipo de capacidad de entender quién está entrando y saliendo del país por pasos ilegales, con la expulsión inmediata y las reformas legales que se requieren para ello de aquellos que ingresen por pasos ilegales, y que eso mejore las condiciones de seguridad y que también tengamos un mayor despliegue y una mayor capacidad de inteligencia policial en las ciudades para detener el crimen organizado. Eso creo que sería un buen escenario. Un buen escenario sería en lo económico una capacidad de dar certezas de crecimiento a las personas, particularmente cuando se está discutiendo un proceso constituyente. Por eso lo de la reforma tributaria era en un tan mal momento. Eh, no se le puede meter ya más incerteza al sistema, y que eso genere un poquito de más inversión privada y también un mejor manejo de la gestión pública para que haya una mejor inversión pública y que eso genere buenas cuentas fiscales y genere movimiento económico. Yo creo que ese podría ser el mejor escenario, agregando en el mejor escenario también, Guillermo, y me tomo esta licencia, resolver de una vez por todas el tema del litio. Se nos está escapando una oportunidad única que significó un crecimiento del 4% del PIB en las últimas cuentas públicas del año 2022. Todavía no se define la estrategia nacional del litio y vamos a llegar a abril y se va a presentar en diciembre. Entonces, creo que ese es el mejor escenario, que eso se pueda definir y se pueda
entrar a la explotación del litio por parte de los capitales que están esperando estas definiciones por parte del Ejecutivo. Y por el peor escenario es que no se cumplan ninguna de las anteriores, ¿no? Que la frontera sigue siendo extremadamente porosa, que el crimen organizado crezca, que la violencia, no solo en la calle, sino que política aumente, que la tensión con un gobierno incapaz de resolver, pero además no solo incapaz de resolver, sino con una falta de tolerancia a la frustración brutal, con unas declaraciones como las del rechazo a la reforma tributaria, donde los ministros parecen miembros de una garra blanca o de una garra brava, digamos, para no herir susceptibilidades futbolísticas, eh, brutales, y además con una crisis económica que sea más profunda, que no mejore el tema tampoco de la depreciación de los sueldos respecto de la inflación es muy brutal. Mucha gente que es funcionaria pública, que son estos altos funcionarios públicos, recordemos, tuvieron un reajuste del sueldo del 12%. Entonces, los chilenos comunes y corrientes no tenemos un reajuste, los dueños de pymes no tenemos un reajuste del 12% de nuestros salarios equivalente a la inflación en nuestros trabajos, entonces, y nuestros trabajadores tampoco. Entonces, eso yo creo, Guillermo, que es un tema que hay una suerte de desconexión muy brutal del gobierno con lo que está ocurriendo en la realidad, en la calle. Yo creo que se está escuchando poco. Y yo creo que, mira, no creo que sea ni el peor ni el mejor escenario. Va a ser espero, un escenario intermedio, pero creo que vamos a seguir en un estado de cosas como las que hemos visto hasta aquí. Yo no espero que un cambio de gabinete mejore la gestión mucho más de lo que hemos visto hasta acá. No, definitivamente yo ahí tiendo a coincidir contigo, el cambio de gabinete ya no es la solución. Yo creo que acá No, el tema de no. fondo se va a tratar, si acaso, cuán dispuesto está el presidente a poder ser más pragmático respecto a su programa de gobierno y de qué manera Más la cuestión lo va a apoyar. Más pragmático y más firme también. Más pragmático, más firme, decidir cuál es el rumbo, decidir que de una vez por todas que o se convierte en el presidente de la minoría, en el presidente de la Unidad Popular, o se convierte en Patricio Elwin y la política en la medida de lo posible. Y como que él se debate entre esto, y una semana sí y una semana no, entonces muy ambivalente, y esa ambivalencia no es un tema personal de él, sino que es más bien la ambivalencia de tratar de satisfacer a estas dos almas que, no, que son prácticamente irreconciliables y que, voy a poner un solo ejemplo para terminar, Guillermo, miremos lo que está ocurriendo entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos al interior de la coalición de gobierno en España. Ayer había una declaración de un alto miembro del Partido Socialista Obrero Español a propósito de toda la crisis que ha generado la ley CSC de Irene Montero con la liberación de muchos pederastas por una ley pésimamente hecha que ha tenido que corregir el Partido Socialista con el PP, porque Podemos no dio el brazo a torcer y Irene Montero sale criticando muy fuerte al Partido Socialista Obrero Español, que son sus socios en el gobierno, y resulta que ha tenido que ser el PSOE quien ha tenido que venir a resolver los problemas, algo que me suena bien conocido. ¿Ah? Como que la política española siempre va un poquito más adelante. Y esa crisis, yo ayer leía en un diario español un alto funcionario del Partido Socialista Obrero Español que decía que la relación con Podemos era intolerable, intolerable dentro de un gobierno. Entonces, con elecciones generales ya pronto, que probablemente el candidato sea Núñez Feijóo y que tenga un cambio de mano hacia el PP fuerte, o hacia la derecha fuerte, el gobierno español. Entonces, creo que hay símiles que hay que ir mirando, ¿no? Podemos ha hecho políticas muy identitarias, de muy mala factura, y recordemos que la gente que hoy día nos gobierna es muy cercana a Irene Montero, a Pablo Iglesias y a varios de estos líderes de Podemos. Entonces creo que cuando uno lee las noticias en España va mirando una suerte de oráculo de lo que va pasando. Yo creo que se puede tornar
de verdad, usando las palabras del Partido Socialista ayer en este diario español, intolerable la relación al interior de la coalición de gobierno. Bueno, yo creo que, te agradezco muchísimo, Gabriel. Yo creo que como son los elementos que usted que nos está siguiendo puede conversar respecto a la tolerancia, las coaliciones políticas y cuáles son los límites de esa tolerancia para poder tener un mejor gobierno. Así que, Gabriel, en parte te queremos agradecer muchísimo tu buena disposición. Y a ustedes, como les decía, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en nuestra sexta temporada. Y esta sexta temporada son 6 años que hemos estado acompañándolos semana a semana con las cartas sobre la mesa.